Sí, sí, eso. Buenas, buenas, mi gente de la industria. Activo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? En esta entrega de la industria vamos a tener un tema que Picante. usted va a ser el jurado de este tema, de lo que se diga aquí. Pero antes de, primeramente, baje abajo ahí, donde se le está sugiriendo, y suscríbase, active la campanita y vienen muchos premios para los que estén suscritos. Haga clic en me gusta, comparte el video en todas sus redes sociales y como dice Grande, no olvide dejar su comentario. Miren, el tema es complicado. El tema es complicado, es profundo, es controversial y es un asunto que usted tiene que ver completo para que no entienda. Los urbanos que están descacarados y quieren aparentar que no. Normal. Disfrazando la vaina. Que hay bobo. Que no es de Disfrazando boca, la vaina. incluyendo aquellos urbanos que están fajados vendiendo té. Y el TLC. Bueno, vamos a arrancar con nuestro amigo Toxicrow. Amigo, ese ¿Y es un ustedes amigo creen que se mío. está descacarando? No, yo tengo que, miren, una cosa que quiero aclarar aquí. Yo le tengo un respeto enorme a Toxicrow y te quiero mandar un saludo, hermano. Yo lo conozco personal, he trabajado con él, hicimos un tema junto a Joansi y un par de gente, se llamaba Adicción. Y cuando lo conocí personal me trató como un caballero. Me presentó a DJ Braille en Santiago y a partir de ahí yo tuve una relación, una amistad muy bonita con DJ Braille. Y la verdad que no tengo nada negativo que decir de Toxicrow. Pero, ¿qué pasa? Como somos un medio que estamos dando el seguimiento a las cosas que pasan en la palestra, tenemos que hablar del tema. Surgió un tema, una discusión anteriormente entre el doctor Natra y Cristian Casablanca, donde el doctor Natra me abrió los ojos a mí. Sí, porque el doctor Natra viene y explica que Cristian Casablanca está descacarado, que lo que está es haciendo lío, que el tipo, él está viendo una película a ti, pero al final la película no es lo que él te quiere ver, la realidad no es la película que él te está vendiendo. Entonces lo que están haciendo paquete. Por ejemplo, el lío él dice que el lío de la galleta que le dieron fue por un reloj y por unos cuartos que debía. Sí. ¿Tú se me le entiendes? tiraron. Entonces que él iba haciendo rebuses y cosas. Entonces, como que me puse a pensar, pero entonces hay urbanos que tal vez están queriendo proyectar una cosa que no es de la realidad. No, y que tenemos un caso que se acaba de tapar en estos días, que también, o sea, a él se le dio un reconocimiento. Él es el primer urbano que reconoce públicamente que está desgranado el poeta. Después de haberle regalado un penthouse frente al mar a su mujer. Y en el 2017-2018 un vehículo carísimo también. Mira, Cristian Casablanca me ha abierto los ojos en el sentido de que cada vez que un urbano quiere aparentar que está bien, entonces mi mente de una vez lo pone en duda. Entonces, ¿qué pasa? Toxicrow es una persona que hemos visto su progreso, hemos visto que está construyendo, que está haciendo muchísimas cosas, pero que la realidad de cada quien uno no la sabe. Porque cuando viene a ver, tú eres un tipo millonario, pero tú haces un proyecto y cuando viene a ver en ese proyecto tú metes todo lo que tienes y tienes que poner a la gente a pasar en tu casa, a pasar hasta hambre. Digamos. Normal. Cosas que pueden pasar, cosas que yo he visto. Gente que son millonarias de verdad, pero que cuando hacen un proyecto se entregan de tal manera que, ¿tú me entiendes? Pueden pasar situaciones o tú puedes perder todo en un negocio o lo que sea. Entonces la pregunta del millón aquí es, vamos a arrancar con Toxicrow. ¿Toxicrow está bien o está mal? Bueno, Toxicrow está bien desde el punto que si él ve esto, él dice, a mí que me importa lo que esos tigres digan, yo estoy bien y ya con eso él está bien. Pero la realidad visible que se ve y lo que se está viendo en las redes es un joseo rarísimo, porque si tú tienes tantos millones como tú dices, o que lo que es que te pasaron una moña para que tú se la trabajes a otra gente y no son tuyos los cuartos que tú tienes que estar vendiendo té. Ponte claro. Sí, porque entonces, ¿qué pasa? Que Toxicrow ha estado promocionando una serie de productos y que es una especie de plataforma, no sé si llamarla multinivel, porque también esto es un tema complejo, porque miren, ha salido a los medios declaraciones de, por ejemplo, Jenny Berenice, de que le va a caer atrás a un sinnúmero de negocios multinivel que están figuras públicas dándole promoción, entonces no sabemos a qué se refiere. No sabemos si se está refiriendo a lo que está haciendo Toxicrow. ¿Tú me entiendes? Entonces, es complejo el tema. Entonces, también vienen en una página de que publicando de que los relojes son falsos y qué sé yo qué, y dicen que los relojes de Toxicrow no son de verdad. No son reales. No son reales. ¿Tú me entiendes? Eso se ha mencionado desde la vez del atraco que le hicieron, de las prendas. Pero Se óyeme, decía. tú vas a la marquesina de Toxicrow y tú encuentras una Leso,
tú encuentras, no sé si un Porsche, tú encuentras, Una y tú Urus. encuentras una serie, tú encuentras una serie, creo que compré una Rolls Royce, una Jeepeta Rolls Royce, si no estoy mal. Estamos hablando, señores, de que usted encuentra una cantidad de dinero en el parqueo. Usted ve la propiedad, usted ve todo y usted dice, no es posible. O sea, no es posible que uno se hace la pregunta, es como que una duda que uno tiene ya. ¿Cómo está? ¿Está bien Óyeme, o está mal? ¿Qué no Yo, está yo- pasando? yo te voy a decir algo, porque te lo voy a decir con un ejemplo que me pasó. Yo tengo una persona, amigo mío, que nunca había comprado vehículo de agencia, ni había cogido fiado. O sea, de que como lo dan los vehículos a plazo. Él siempre compraba en la calle, cuando él tenía los 80,000, compraba una guaguita, la ponía bonita, la vendía más para adelante, compraba otra y así. Entonces, él fue a Santiago y descubrió un montón de gente de aquí, de Puerto Plata, que tenían carros carísimos, pero que lo debían todavía en la agencia. Entonces, eso puede ser un tema porque vi un ¿Tú quieres caso, decir que estos ciclos, todos los vehículos de él son fiados? es posible, y esté pagándolo. Que, Ay, por ejemplo, mamá. por ejemplo, yo vi una entrevista que le hizo la plataforma, que no quiero mencionar el nombre, de Santo Domingo, le hizo a esta niña, Insuperable. a la más viral. A Jordan. Yailin, No, Yailin, la más viral. Que después que fue a esa plataforma, ella mangó carro y de todo. Vino. Entonces, pero mira. Ya no califica para hablar de No, ella. no, no, no. Yo te voy a Ni decir. tampoco Es para, de- no, yo no estoy hablando de ella. Yo lo que quiero es que tú veas la pregunta que le hizo el de la plataforma en la segunda entrevista, cuando la invitó. Le dijo, ¿te está yendo mejor? Veo que ya están las agencias de vehículos ofreciéndote carro. Entonces quiere decir que cuando ven y ellos aprovechan esa oportunidad, quizá. Es que estamos hablando de otra liga, es que ella no califica. No, es que yo no me Esa estoy tal vez refiriendo le a puede ella, yo estoy funcionar hasta un refiriéndome a la casi- pregunta que él le hizo. Que él le dijo, ya llegaste aquí, ya tu carrera como que hizo un boom porque tú estuviste aquí. Entonces él le pregunta a ella, ¿ya las agencias de vehículos te están ofreciendo? Quiere decir que quizá Pero por vuelvo eso y te digo lo mismo, te lo he los dicho 3 vehículos yo lo veces, estoy aquí que ella no yendo califica, fiado. aquí estamos hablando de millonarios, Aquí estamos hablando Oye, de gente. donde Aquí está estamos hablando de los hablando vehículos de estos ciclos, no hay No, que no, venderte. No, Óyeme, pero- no hay razón para tú venderte en un negocio piramidal de que, no, que donde yo me meto porque hay cuarto, yo soy un tigre. no, pero yo te voy a ¿Que explicar hay algo. cuarto de qué? De que vendiéndote tal altura de juego, pariguayo, y buscando gente para tú poder aumentar. Mira, yo Ese te, sistema Que lo yo sabemos. con millones no invierto. mira, yo te tengo que aclarar una cosa a ti sobre eso. Yo te lo voy a decir desde el punto de vista como empresario que soy. Yo en esa parte no estoy en desacuerdo con Toxicro. Porque es que, mira qué es lo que pasa. Toxicro es una persona que tiene influencia. Tiene muchísimas condiciones donde él tal vez ganase 2 o 3 millones de pesos mensuales en un proyecto como ese del T. Le sale fácil y nadie va a estar negándose Yo- a estar produciendo una cantidad de dinero tal vez como la que él está produciendo. Ustedes tal vez lo están viendo de la manera que no es. Yo lo veo también. Espérate, méteme la idea. Mira, te voy a poner un ejemplo a ti. Shadow Blow fue a Andalofoque y dijo que como que él no entiende eso de que están vendiendo té, que sé yo qué. Pero que hay que ver cómo usted piensa. Si usted piensa como millonario o usted piensa como pobre. Hay que ver si es que usted está vaqueado de... Porque yo sé que se dice por ahí que él tiene su dinero. Pero Toxicro ya hace tiempo que no se vende como cantante. Entonces, ¿qué imagen del... No, él es el manager de su mujer. ¿Qué imagen del carajo es que Toxicro no está vendiendo esa imagen de que él es artista? Él es artista, pero él lo hace de hobby. Él está en otra cosa, ¿tú me entiendes? Entonces, por ese lado entiendo que lo que dice Shadow Blow, usted no tiene razón en lo que está diciendo. Porque es que al final de cuentas, Toxicro no se está proyectando como artista. Toxicro se está proyectando como empresario. Toxicro anda atrás de su cuarto. Pero si no prende la duda. Porque ¿qué hace usted con... O sea, es verdad que son falsos los relojes. Es verdad que... ¿Tú me entiendes? Como que tenemos esa duda. Usted está desbaratado como está Cristian Casablanca. Usted que va a ver este video, comente usted ahí su opinión. A ver si usted está de acuerdo con nosotros de que Toxicro tiene que estar desbaratado, que algo hay, o es que se está vendiendo una película. Señores, tengo gente escribiéndome vía WhatsApp que cómo llegan al canal para ver los capítulos porque ya están mirando la pámpara.
Respecto a eso de Toxicross, yo pienso Mira, más bien que... vamos a comprar un dominio, se lo vamos a dar más para adelante. Sí, yo más bien... Quejoyoque.com para que caigan directo al canal de YouTube. Yo más bien pienso que puede ser una estrategia para dar más credibilidad a ese tipo de negocio. Porque sabes que hay mucha gente que no creen, que esto, que me va a robar el dinero, porque... entonces quizá ellos como influencers pueden hacer que la gente crea. Porque, por ejemplo, he visto en las redes sociales Crazy Design, que invirtió en el sistema STLC y lo subieron como que Crazy Design es otro entonces. Que ese es también. el mismo, Sí. ese es el mismo en el que está Toxicross. Que supuestamente de que había escalado y ya tenía un rango mayor. Entonces, ya los seguidores de él, como lo ven, ya van a creer en el sistema y van a invertir también. Van a irte, Es una promoción como que le está haciendo a esa compañía. Sí, eso es lo que yo pienso Ok. más bien. Yo no creo. Entonces le dieron una moñita a ellos para que promocionen eso. Porque tienen Quizás seguidores. puede ser como influencer. Yo pienso que O algo hay. Mira lo que yo te digo. El negocio del multinivel, yo lo he trabajado. Y no me fue bien. Si te hago la historia, la primera computadora que yo tuve, laptop buena, la vendí para un negocio de multinivel. Porque me lavaron el cerebro. Y perdí la computadora y al final yo vendí para comprar unos productos que tenía para poder entrar al equipo. Vendí la computadora porque me lavaron el cerebro, compré el kit y al final, el último día, me faltaba un solo kit ya para completar la meta. Y entonces ellos me saltaron a mí que ya no tenían más kit. Entonces digo yo, ¿y ahora? Yo me quedo fuera porque ustedes no tienen el kit. Yo cumplí la meta que ustedes me están poniendo y ya... o sea que a ti te estafaron. Sí, En un entonces asunto de esto. el último día que ya yo tenía el kit vendido y todo, Ajá. fui a buscar el kit y me dijeron que no. A la semana la empresa desapareció de aquí y ya tú sabes, un lío. Entonces mira lo que te... Tú has caído en gancho también. Porque... No, porque, hey, mira lo que te voy a decir. La necesidad de trabajo, en un tiempo la vi fuerte, bien. Entonces yo quería hacer algo. Y traté de involucrarme en eso. Yo sabía porque me habían dicho los negocios piramidales. Esto así funciona y tenía el conocimiento, pero yo dije, déjame intentar. ¿Tú entiendes? Porque vi jóvenes como yo. Todo lo que está diciendo es que le dieron el consejo y es cabezadura. Se metió. Eso lo está diciendo. Y me perdió. lavaron el cerebro ellos. Entonces yo... No, pero óyeme. Pero espérate, déjame terminar la idea. Yo lo que pienso es, el negocio piramidal no trata de vender un producto o un kit o lo que sea. El negocio piramidal se trata de que tú involucres a otro y pague. Entonces, de ese pago que tú haces, que hace el otro, entonces tú tienes una comisión y sigues ganando. Entonces, ese involucra a otro y tú tienes una comisión de los dos y va subiendo. Entonces mira lo que pasa. Yo no gente. creo que un artista que sea millonario va a perder el tiempo llamando gente para que venga y entre al negocio. Eso no tiene Sí, razón pero de espérense ser. un momento. Yo con millones lo sigo invirtiendo en apartamentos. Mucha gente lo está atacando, pero que yo pienso que Toxicross le conviene. O sea, monetariamente, si Toxicross está generando con eso, ponle tú que esté generando más de $1 millón de pesos mensuales, entre 1 y 4 millones de pesos mensuales. Eso no está mal como negocio. Lo que pasa, y ahí es donde yo quiero caer, mucha gente no se está dando cuenta que tal vez al que él está metiendo no le conviene el negocio. ¿En qué sentido? Bueno, él pone a los choferes, a los guardaespaldas, pero que tal vez los choferes y los guardaespaldas lo que van es tal vez hacer una inversión, pero no tiene la misma influencia que Toxicross. Porque el tema es que Toxicross mueve masa. Tiene una influencia muy grande. Y nada más él decía en ese Instagram que él vende eso y que a ti te puede ir bien vendiendo eso. Entonces mucha gente se va a meter y por eso a él le va a ir súper bien. O sea que yo no veo mal que él lo esté haciendo. ¿Tú me entiendes? Lo que hay que ver es si la película es la que él está vendiendo. Entonces tú quieres decir, con lo que tú acabas de decir, que en el asunto de los temas estos de piramidales, de esa práctica, de ese negocio, goza el que tenga más popularidad, por así decir, en buscar más personas. Eso lo explicó Tito ya, porque es que tu comisiona es por la venta de los otros. ¿Tú me entiendes? Si tú puedes armar un ejército de gente a vender productos. Para mí me querían involucrar en tiempo atrás con una tal flor. Lo primero es... que depositando, que con la flor. Estaba nuestro pana en Lino Dólar, metido en eso. No era Nino. Lo primero no quería es... involucrar por si acaso. No, pero no era Nino, pero Nino estaba... Lo primero es... Que no es de boca. Que te No pone, es de te boca, pone- hay fofo. Te pone que tú Que usted va a tener que venir aquí, Nino, ¿eh?
Atención, Nino Usted va a tener dólar. que venir aquí y ponerme ahí en la mesa $500,000 a ver si usted Ay, bobo. está retado. Ya usted ves si es verdad que tú eres duro. ya tú estás retado. A ver si es verdad que tú, si lo tuyo es bulto, bla, 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 o qué lo que. 500 papeles de cuánto? De 10,000. Que no es de Boca. Oye, Nino oye dólar. cómo funciona el multinivel. No, pero no lo explique de nuevo. Ya lo te explicaste. ponen 3 productos que tú tienes que venderlos los 3 para tú como pertenecer. Pero tú tú tienes que pagar para entrar, para tú comprar esos productos, tienes que comprarlo primero. Pero en realidad no es el producto, es la persona que tú entras. Y esa persona te da a ti $6,000, ya pertenezco. Eso es el primero. Para tú seguir escalando, tienes que seguir pagando. ¿Tú entiendes? Entonces, lo que entra por ti tiene que seguir pagando. Entonces tú vas ganando comisión por ellos. Por los $6,000 que cada uno va dando. Tú sabes que En realidad no es la venta del producto. La realidad es lo que tú pagas. Tú sabes que Altita también está desbaratado porque el tema está largo, pero que dijimos que los artistas que están desbaratados están Pero en haciendo conclusión, paquetes. ¿tú crees que Toxicrow está bien como dice o no? No, en verdad estamos claros. La real. No se, hay códigos que no se dan. En verdad, tú sabes. Porque ustedes saben que no es de Boca. Pero él está bien. Toxicrow está bien. Pero hay un bobo de por medio real. Él no está como él dice que está. Ok. En realidad le han puesto... disculpa Sí, que sí, me voy a salir un poquito de contexto. No, espérate, yo quiero que tú me digas qué tú crees. Si tú crees que Toxicrow está como dice que está. ¿Sí No, o no? yo te digo lo que te dije, como yo lo veo. Yo pienso más bien que lo está haciendo como... Eso es no. No está como dice. no. Él está como está. Él está como Mi dice hermano, que está. pues, entonces, Lo conteste que si está está o no haciendo, está. yo pienso que lo que está haciendo más bien es un poco de lo que tú dices, utilizando su influencia. Y también pienso que es un tema de publicidad. Eso es no. Él no está Pero, como hermano, publicidad. conteste si está o no está. él está como dice que está, dice Tito. Yo creo, miren qué pasa. Yo hasta hace 2 semanas pensaba que él estaba como decía que estaba. De ahí para adelante no es que creo que no, sino que estoy en duda. Me ha puesto en duda el asunto de los relojes y me ha puesto en duda lo del té no. Lo del té no me ha puesto en duda porque yo lo voy a ser sincero. Yo como empresario puedo ser... Yo si hubiese visto que me convenía, igualito que lo hubiese hecho. Cemento. Lo hubiese hecho. Y yo te voy a decir una cosa, porque ahí es que yo quiero entrar. Yo estoy haciendo un proyecto de apartamento. De 12 apartamentos. Y si a mí me conviene meterme a vender té, me voy a meter a vender té también. Me No, van a ver claro, vendiendo porque té lo que te también. conviene es que tú te vas a meter. Dele para allá, que usted va a meter un tema. ¿Qué es lo que usted dice? Eso, que para verlo más bonito y no ponerle, no llamarlo multinivel, en realidad el nombre que lleva realmente es el marketing de afiliados. Eso son técnicas que la usan algunos productos para sacar su producto a la venta. Buenazo ahí. ¿Tú entiendes? Usted iba a decir algo de los artistas No, desbaratados. hay otro artista que está desbaratado de Granado de Guandules, real, que está cortina de baño y rotonda con 27 y anda haciendo mucha bulla en las redes. Y todos estamos claros que está desbaratado. ¿Quién? ¿Puedo decir el nombre así, Sí, abiertamente? dele para allá, claro. El lápiz. y, El lápiz está desbaratado. y ese cambio de cámara que usted me Cambio de conoce. cámara no, la real, que el lápiz está desbaratado. Pero el lápiz está publicando un saco de propiedades. De propiedades en, y... ¿De qué? En Airbnb. ¿Y quién tiene apartamento? ¿Qué tiene apartamento qué? Fiado también. Ah, pues son de él. Normal, que son fiados, normal también. El mismo rejuego que tienen toditos. Pagándose al paso. Y otra cosa que yo vi que el lápiz publicó, unos zapatos de hoyo del 2014. El lápiz tiene mucho en eso. No, porque aquí es que yo te vengo a dar. Lo que está pasando es que hay hay una ceguera, hay una tapa en los ojos en el dominicano. El dominicano, como yo, que tiene un motorcito, que está desgranado, desbaratado, que sin ni uno roto. Cuando ve a otro que tiene un carro, ya está bien para él. Que no es de Boca. Sí, porque el otro tiene un carro y yo no lo tengo. Ya para mí él está bien. Entonces, de eso están abusando los artistas. Del ojo del usuario. Están llenándole los ojos al usuario con mucha falacia y muchos paquetes. Entonces ahora no encuentran cómo salir del asunto. Y me voy más lejos. ¿Tú sabes por qué yo te digo que el lápiz está desbaratado? Por eso mismo, por toda esa tienda que él está poniendo. Entonces ese rejuego. Dale 2 años. Porque los bancos son los que están ayudando a los artistas. Porque como hay un flujo de dinero por fiesta y por película, los bancos ayudan a los artistas. ¿Tú sabías eso? Entonces el artista hace un paquete de que está bien por la ayuda monetaria que el banco le da y el crédito que tienen. ¿Estás entendiendo? Sí, pero te voy a explicar algo ahí soy yo que te tengo que orientar un poco. Si el lápiz está desbaratado y es desbaratado haciendo inversiones, el lápiz es un genio.
No un tigre, es un genio. ¿Por qué? Porque ese es que tú trabajas con el dinero ajeno. pero no está como dice que está. No, pero que óyeme, es que si tú, es que mira cómo es que viene el asunto. Tú tienes que pasar balance. El lápiz te tiene que decir a ti, mira, yo tengo en inversiones, ponle tú que tenga 20, 25, 50 millones de pesos. Y te diga, está bien, yo debo 60. Debo 60 porque compré este apartamento, cogí este. Pero oye, Ya tú me entendiste. No, pero yo entiendo que está la película. Ujú. Es que la vaina le está produciendo los negocios, la tienda, la vaina. Cuando viene le está produciendo 2 millones mensuales. Entonces, ¿qué pasa? Que el lápiz te dice, me está produciendo 2 millones mensuales y mi gasto de operativo, que yo gasto 700 mil pesos mensuales, me está ganando 1.3. Es 1.3. Todos los meses se va abonando a la deuda. Generan. Todos los meses. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un día que Don Lápiz no le debió un chele a nadie y tiene 60 millones de pesos invertidos. Que con la vaina de la inflación y toda la vaina, cuando viene a ver, se vuelven 100. Entonces, por eso es que lo que el lápiz está haciendo, si es así, está bien. Es así que lo está haciendo, no es que sea así. Lo que pasa es que hay códigos que no se pueden estar dando. Que cuando viene a ver el caso de Toxicro, que también Toxicro, como todo empresario, inversionista, está invirtiendo en grandes proyectos. ¿Tú me entiendes? Está invirtiendo en grandes proyectos. Le conviene tener esa entradita de un par de millones de la vaina del té, de qué sé yo qué, porque tiene sus recursos dedicados a tal vez a pagar el financiamiento que ha hecho para su proyecto. Porque, óyeme, nadie hace un proyecto de 100 apartamentos, de que yo, ¿cuántos apartamentos? De que con un capital propio, porque estamos hablando de miles de millones de pesos. La liga de Toxicro, señores, ustedes no se imaginan. Estamos hablando de liga de gente como vamos a hablar Aliti Castro y gente así. Toxicro, estamos hablando de mucho dinero. Sí. ¿Tú entiendes? De muchísimo dinero. Independientemente de cómo o si está pasando por un mal momento, estamos hablando de algo que se nos escapa de la vista a nosotros, los que no estamos en ese nivel. Quiero invitarte a que te suscribas, comentes, le des me gusta a este y otros videos que vas a encontrar en este canal. Compártelo en todas tus redes sociales. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, esta fue la industria. Esta es la industria.